Ahí en ese pasaje que leímos, Romanos 8, 28 al 39, de ahí vamos a estar fundamentando nuestra predicación de esta tarde. Romanos 8, del 28 al 39. Como ya sabemos, el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, le escribe a la iglesia de Roma, eso quiere decir a gente que es creyente, a santos. Él se refiere en la carta a ellos como salvos, como creyentes, como gente que vivía en el Espíritu, que andaba en el Espíritu, gente que era herederos de Dios. El Señor, no cabe duda entonces de que el apóstol Pablo le está hablando a creyentes de Roma. Sin embargo, son creyentes es una iglesia, mejor dicho, porque sí conocía a muchos creyentes de ahí, los saluda a muchos, pero él no había visitado esa iglesia, esas iglesias. Siente de alguna manera responsabilidad de ver cómo estaban, de saber que estaban bien en la fe, de saber que su fe era correcta, era recta. Y entonces él se preocupa por escribir esta carta a los romanos para darles en detalle y darles en orden lo que es el evangelio. Para que ellos, esta iglesia a la que Pablo nunca había visitado, esta iglesia pudiera estar segura de que creía lo correcto y de que por lo tanto eran salvos. En este capítulo 28, el apóstol Pablo nos habla acerca de algunas pruebas de la salvación, algunas evidencias de la salvación, de tal manera que las personas, que los creyentes puedan vivir con seguridad de su salvación, seguros de lo que el Señor les había dado. Y en eso se trata este pasaje que hemos leído. El apóstol Pablo hace 4 preguntas para reforzar la seguridad de salvación de los romanos. Y vamos a analizar las preguntas y luego vamos a analizar las mismas respuestas, las respuestas que el apóstol Pablo da a cada una de estas preguntas. Cada una de estas respuestas se convierten en declaraciones de fe para nosotros. Declaraciones de fe, de tal manera que nos favorecen nuestra seguridad de salvación. ¿Ok? Y es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Así es que nuestro bosquejo son las preguntas que hace Pablo. Él pregunta, ¿quién? 4 veces habla de quién. Y ese quién, seguramente que el apóstol Pablo está pensando cuando dice quién, está pensando en asuntos externos a la iglesia, puede ser circunstancias, pueden ser personas, o puede ser inclusive uno mismo, el que provoque que no tengamos esa seguridad de nuestra salvación. Por eso él pregunta 4 veces ¿quién? Y vamos a analizar estas preguntas y vamos a ver las respuestas, que repito, se constituyen en declaraciones de fe para nosotros. ¿Listos? Pues listos o no, ahí les voy. En el versículo 31 está la primera pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, el primer quién, ¿qué es? ¿Quién contra nosotros? La pregunta para nosotros sería, ¿quién contra nosotros? Y nosotros mismos podríamos responder, ¿no? Un montón. ¿Quién está contra nosotros? ¿Quién está contra los hijos de Dios? Porque estamos hablando de enemigos de la fe, enemigos de nuestra fe en Cristo. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nuestra fe? Un montón. Está Satanás, está todas sus huestes de maldad y están todos los agentes que obedecen a Satanás en este mundo, la filosofía del mundo, las tentaciones. ¿Quién contra nosotros? Podríamos decir un montón. Podemos decir, nuestra respuesta sería muchos, Señor. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Salmos 3, ¿verdad? El Salmo 3. Muchos son, multitudes. Pero vean el pensamiento del apóstol Pablo. Pero si Dios es por nosotros, ¿cuál es la respuesta entonces? Si nos preguntamos o alguien nos dice, ¿quién contra ti? Mi respuesta es, bueno, si Dios está por mí, entonces nadie está contra mí. Qué respuesta tan tremenda.
Si Dios está por mí, entonces nadie está contra mí. Ahora, ¿y cómo sabemos que Dios es por nosotros? La respuesta, como siempre, está en el mismo contexto. El versículo 32, qué precioso versículo. Voy a aguantarme un poquito, porque soy bien chillón. Esto me emociona mucho. Chócalas. Esto me emociona mucho. La respuesta de cómo sabes que Dios está por ti. Ve lo que dice el versículo 32. Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo dio por nosotros. Esa es la respuesta. ¿Quieres saber cuánto te ama el Señor? ¿Quieres saber con qué fuerza Él está por ti? Pues ve esto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Te queda alguna duda de cómo está Dios por ti? ¿De cómo está a tu favor? No escatimó a su Hijo. Hay otra historia en la palabra del Señor que nos hace recordar un poquito un amor similar, ¿no? El amor que es capaz de dar al hijo, a un hijo. Estaba escuchando una entrevista que hizo, se la recomiendo, está excelente. Heriberto Hermosillo a Marcos Vidal. No, está fabulosa, busquen esa entrevista. Heriberto Hermosillo con Marcos Vidal. Una plática de 1 hora sabrosísima, llena de la palabra de Dios, preciosa. Y en una de esas, platicando, ellos hablaban del amor, ¿no? Del amor, de la diferencia entre el amor ágape y el amor filos. Como cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? Y entonces Pedro le responde, tú sabes que te fileo, Señor. Claro, no había que esconder. De hecho, Jesús no le está exigiendo que lo ame con amor ágape. Lo que le está pidiendo es que sea honesto, porque Pedro no había sido honesto. Le había dicho, Señor, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. ¿Y qué hizo? Lo negó. O sea, es que no sabemos amar. Y aprendemos a amar hasta que tenemos al Espíritu Santo y nos comienza a enseñar a amar con esa capacidad tremenda. Pero ahí les va. Aún los padres, la mamá o el papá, que sabemos un poquito más lo que es el amor ágape, saber darle a nuestros hijos, darnos a nuestros hijos, ¿no? Ese es el amor ágape, darte. Aún los padres que sabemos lo que es el amor ágape en cierta medida, no seríamos capaces de dar a nuestro hijo. Yo lo he dicho, si Dios me hubiera preguntado, ¿darías a tu hijo para que 1,000 personas se salvaran, 1,000,000 de personas se salvaran, 10 millones de personas se salvaran? No, yo no tengo esa capacidad de amor, no la tengo. Si Dios me hubiera preguntado, no puedo, lo siento. Pero Dios no escatimó a su único hijo. Y tenemos otra historia de algo que es impresionante. Génesis 22. ¿Se acuerdan? Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único. Quiero que lo presentes en sacrificio, en el lugar que yo te diré. ¿Y qué hace Abraham? Toma a su hijo, toma el fuego, toma la leña, toma el cuchillo, deja a sus siervos y se va con su hijo. Prepara el altar, prepara la leña, pone a su hijo sobre el altar. ¡Qué tremendo! Y el padre toma su cuchillo para matar al hijo. Y un ángel se apresura, viene corriendo, volando a toda velocidad. No fuera que fuera a llegar tarde, y entonces así, ¿no? Y le dice, Abraham, no toques a tu hijo, porque ahora sé la capacidad de obediencia que tienes. Y luego le dice el Señor, en Génesis 22, 12, como no me rehusaste a tu único hijo, entonces en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Te daré una descendencia
como las estrellas del cielo que no se pueden contar, como la arena del mar que no se puede contar. Así será tu descendencia. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice ahí, porque obedeciste. Qué capacidad de obediencia de Abraham. Por eso el Señor lo premia, por eso el Señor le da este tremendo premio, la renovación de su pacto con Él. Por supuesto, porque un amor así no se pasa por alto. Un amor así como el de Abraham por Dios no puede pasarse por alto, es un amor impresionante. Y el de Dios, que no rehusó darnos a su Hijo, no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Esa capacidad impresionante de amar. Por eso dice la bendición sacerdotal, que Jehová te bendiga y te guarde. ¿A quién hace referencia? Al Padre, que por amor nos bendice y nos guarda. En 2 Corintios 13, la despedida de Pablo en esa carta, dice, no los quiero mentir, a ver si está ahí. 2 Corintios dije, ¿verdad? 13 exactamente, en la despedida, en la salutación final, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuál es la parte de Dios dentro de esta economía de la Trinidad? ¿Cuál es la parte de Dios? Amar, el amor del Padre. Por su amor, el Padre, ¿qué nos dice la bendición sacerdotal? Nos bendice y nos guarda. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y cómo demostró que Él puede darnos todas las cosas? Que Él quiere darnos todas las cosas por amor. Porque no escatimó a su Hijo. ¿Te queda duda del amor de Dios? ¿Te queda duda de su capacidad de ver por ti? Así es que tú puedes decir ahora junto con el apóstol Pablo, si Dios es por mí, entonces, ¿quién contra mí? Nadie. Absolutamente nadie. Respondimos ya a la primera pregunta. ¿Verdad? La primera pregunta que fue, ¿quién contra nosotros? La respuesta es, si Dios es por mí, nadie está contra mí. Sí, tengo muchos enemigos, sí, pero Dios está por mí. Así es que ningún enemigo puede contra mí. Y Dios está por mí. ¿Y por qué está por mí? ¿Por qué lo sé? Porque me ama tanto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él está por mí. Así es que nadie contra mí. ¿Lo están guardando en su corazón? Esto no hay que saberlo acá, ¿no? Esto hay que guardarlo, hay que vivirlo. Él está por mí, nadie contra mí. Segunda pregunta. Está en el versículo 33. Estamos en Romanos 8 y el versículo 33, ¿qué dice? ¿Quién acusará a quiénes? A los escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Volvemos a responder nosotros mismos. Si yo respondiera diría, muchos me quieren acusar. Muchos. Y muchos con razón. Sí, porque soy pecador. Cometo muchas fallas. O sea, si la gente dijera, me acusara de todas las fallas que yo he cometido, de todos mis pecados, es una larga lista. ¿Cuántos acusadores puedes tener? Muchos. Sí. Y con justa razón, porque somos pecadores. De algunas cosas no tendrán razón, pero de la gran mayoría de cosas tienen razón, porque soy un pecador. Así es que, ¿quién acusará? Pero a los escogidos de Dios. ¿Eres un escogido de Dios? Aunque eres un pecador, ¿eres un escogido de Dios? Vean la respuesta del apóstol Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y él responde, Dios es el que justifica.
Si Dios te ha justificado de todos tus pecados, te ha perdonado todos los pecados, entonces ¿quién te los puede echar en cara? ¿Quién te puede acusar de ellos? Ni siquiera tú lo deberías hacer. Porque habemos muchos que nos culpamos a nosotros mismos siempre, ¿no? Otros no nos dicen nada y nosotros solos nos apachurramos. No, ni tú ni nadie. Porque Él ha justificado. Y si Dios te ha justificado, entonces ¿quién eres tú para acusarte? Ahora, tenemos un acusador principal. En el Apocalipsis se habla de Satanás como el acusador de todos los hermanos. Y él está delante de Dios acusándonos constantemente. Míralo, y míralo. Y ya lo viste, y mira. Él es el acusador. Pero si Dios ha justificado, entonces ¿quién acusará? La respuesta es, si Dios te justifica, nadie te puede acusar. Qué precioso es el Señor. Qué hermoso es nuestro Dios, que no permite que nadie nos señale porque Él ya nos ha justificado. Y nos ve perdonados, no nos ves como si no hubiéramos cometido ningún pecado, no, nos ve como gente que ha sido completamente perdonada, completamente santificada por la gracia de Jesús. Ahora, tenemos aquí en este mismo contexto, en los versículos 29 y 30, una lista que da Pablo acerca de las cosas que el Señor hizo por nosotros en un orden precioso. Vean lo que comienza diciendo el 29, porque a los que antes conoció. El Señor te conoce. Esta palabra conocer significa conocer íntimamente. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de cuando un matrimonio se conoce. O sea, sí, ustedes me entienden, ¿verdad? Que se conocen, ¿ok? O sea, tienen una relación muy estrecha, muy íntima. Esa es la misma palabra. Dios te conoce. A los que antes conoció. Dios te conoció desde que antes que fueras, desde antes que nacieras. Él ya te tenía en su mente, en su corazón, en su pensamiento. Él te diseñó, Él escribió en su libro todas las cosas que ibas a hacer tú antes de formarte. Y luego te formó sin faltar una de ellas. Salmo 139. El Señor te conoció y conoce todo de ti perfectamente, tus deseos, conoce tus fallas, tus habilidades, tus flaquezas, conoce inclusive tus más íntimos deseos. Conoce si lo deseas a Él y si lo amas o no, y si lo ibas a hacer o no. Y ese conocimiento anticipado de Dios, ese conocimiento anticipado de todas las cosas da pie a lo que sigue. A los que antes conoció, a estos también los predestinó. ¿Por qué los predestinó? Porque los conoció por anticipado. ¿Se dan cuenta? Por eso. Porque el Señor tiene conocimiento previo, por eso predestina. ¿Qué significa predestinar? Significa poner un destino enfrente de nosotros. Dios pone un destino frente a nosotros. ¿Y saben cuál es el destino que Dios puso frente a nosotros? ¿Lo quieren saber? Ahí lo dice, el versículo 29. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¡Qué precioso! Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ¿cuál es el destino que Dios puso frente a nosotros? Que fuésemos hechos como Jesús, hijos de Dios. O sea, que fuéramos hijos de Dios. Para que fuéramos herederos de Dios y coherederos con Cristo. A eso se refiere. Este es el destino que Dios puso, que Dios pone frente a nosotros. Ese es el destino por el cual nos creó. El pecado nos arrebató ese destino, pero ahora Él a través de Cristo vuelve a poner ese destino frente a nosotros. Ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué precioso destino tenemos enfrente de nosotros. Nos conoció, nos predestinó. ¿Y luego qué hizo? A los que predestinó, a estos también llamó. A estos también llamó. Oh, hermanos, el Señor nos llama con cuerdas de amor. Por su misericordia nos llama de tantas y diversas formas a cada uno de nosotros, a través de su amor innegable. Claro, ¿por qué? Porque Él conoció, Él conoce, y entonces Él
sabe cómo va a ser nuestra respuesta a su llamado. Tenemos el caso de, por ejemplo, Lidia, no la hermana Lidia, sino otra Lidia. Lidia de Hechos capítulo 16, cuando Pablo llega a Filipos y va al río a la hora de la oración y ahí comienza a hablar. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de Lidia? Dios, sabiendo la respuesta de Lidia, porque Dios sabía que Lidia iba a responder el evangelio, Lidia estaba escuchando. ¿Lo quieren ver? En el capítulo 16, versículo 14. Fíjense, ya adoraba a Dios, era una adoradora de Dios y estaba oyendo. Eso quiere decir, estaba dispuesta. Dios ve el corazón y conoce por anticipado el corazón. ¿Y qué hace? El Señor abrió el corazón de ella, porque conocía que Lidia iba a responder al evangelio. ¿Y qué hace? Abre el corazón de Lidia para que entienda, para que crea. ¿Qué hizo con Faraón? Lo contrario. El Señor sabía que Faraón iba a endurecerse, ¿y qué hizo? Lo endureció más para glorificarse en él. Porque Él conoce por anticipado. Como Él conoce, nos pone frente a un destino y luego nos llama. Ahora hace un llamamiento especial a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que necesitamos. ¿Tú recuerdas cómo el Señor te llamó a la salvación? ¿Te acuerdas? Si nos pusiéramos a contar nuestro testimonio aquí, todos son distintos. Dios nos llama de diferentes maneras porque nos conoce y nos llama. Pero no podemos negar que su llamado fue lleno de amor. A lo mejor fue a través de una circunstancia adversa, de algún problema, de una situación negativa, o a lo mejor a través de una persona que Dios envió, a través de mil formas, pero Dios nos llama a la salvación. Gracias a Dios por esas personas. Gracias a Dios por esas circunstancias que constituyeron el llamado de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por esas personas o por esas circunstancias que Dios permitió para que ahora nosotros podamos estar aquí como llamados de Dios? Dios llamó. ¿Y a los que llamó? A estos también justificó. Sí, porque si accediste al evangelio, si creíste al evangelio que se te predicó el día de tu llamamiento, ese día lo creíste, entonces ¿qué hace el Señor? En un instante te justifica, perdona todos tus pecados, se olvida de ellos, los avienta a lo profundo de la mar, jamás se acuerda de ellos. El Señor te ve justo, aunque no lo seas. Eso es justificación, ¿no? La definición más sencilla de justificación es que Dios te ve justo a través de Cristo, aunque realmente no lo eres. Sigues siendo un pecador, pero Dios te ve justo y por lo tanto merecedor del cielo, aunque no lo mereces. El Señor nos ha justificado. Si Dios justifica, ¿quién acusará? Pero hay algo más. A los que justificó, a estos también. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Los lugares celestiales con Cristo. Dios nos ha glorificado por la obra de Jesús en la cruz. Aquellos que hemos accedido al evangelio, hemos sido justificados y glorificados con Él. Claro, algún día vendrá por nosotros e iremos a su gloria, pero desde hoy nuestra posición en Cristo es en los lugares celestiales. Así es que, ¿qué podemos decir? ¿Quién acusará? ¿Quién acusará? ¿Quién te puede venir a acusar? Bueno, que lo hagan, pero ¿quién acusará? Si el Señor te ha justificado, nadie te puede acusar. ¿Ok? La tercera pregunta, versículo 34. ¿Quién es el qué? Condenará. ¿Quién condenará? ¿Quién se cree juez
y te está condenando y condenando. Repito que muchas veces somos nosotros mismos los que nos condenamos a nosotros mismos. No nos podemos perdonar las cosas que hicimos cuando Dios ya nos perdonó. Él ya te justificó. Ahora, esto lo podríamos ver en sentido inverso, ¿no? Porque si nadie te puede condenar, es porque nadie te puede acusar y porque nadie puede ir contra ti, ¿no? Si contestamos esta, ya las demás están contestadas, ¿no? ¿Quién te condenará? Si nadie te puede condenar, entonces nadie te puede acusar y nadie puede ir contra ti. Pero bueno, este es el orden que nos puso Pablo. ¿Quién condenará? Y el mismo apóstol responde en ese mismo versículo. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo, entonces, ¿no le suena esto a un credo? Parece un credo de esos que en la época antigua la gente memorizaba para defender su fe. Para eso son los credos, son fórmulas doctrinales que la gente tenía que memorizar para defenderse de las herejías que estaban pues pululando en aquella época, en las diferentes épocas de la iglesia, y se fueron formulando credos que la gente memorizaba. Esto parece un credo, ¿no? Pues es ciertamente. Hay uno que se llama el credo de los apóstoles, que fue formulado por los apóstoles y que fue memorizado por la iglesia y escrito por los padres de la iglesia, por historiadores, en libros muy antiguos. Eso quiere decir que esta era una fórmula que la gente ya memorizaba, sabía. Les voy a leer lo que dice el credo de los apóstoles. Dice así: Cristo fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de los muertos y se sienta a la diestra de Dios, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso dice el credo de los apóstoles. ¿Lo ven similar? Como que Pablo estaba utilizando aquí una versión primitiva de este credo que después fue formulado por la iglesia. Pero voy a leerlo otra vez y pues ustedes lean, confírmenlo en el versículo, ¿cuál es? ¿El 34? A ver, ahí les va, a ver si están similares. Cristo fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de los muertos y se sienta a la diestra de Dios, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué diferencias principales notan? ¿O qué diferencia principal notan entre los dos credos? Exactamente, ¿verdad? Que el credo que utiliza Pablo aquí habla de que Él intercede por nosotros. Y en cambio el credo de los apóstoles dice que Él está a la diestra de Dios y un día vendrá como juez. ¿Es cierto eso? Sí, claro, Él vendrá como juez. Vendrá como juez a juzgar a los que no creyeron y vendrá como Salvador para llevarse a los suyos con Él. Como dijo el Señor en Juan, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que el Señor viene, sí, viene como Salvador para unos y como juez para otros. Cuidado, hay que estar en Cristo, ¿verdad? Pero aquí Pablo añade otro concepto y dice, el que está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Intercede. ¿Quién condenará si Cristo es el que intercede por nosotros? Si Cristo es el intercesor, es el abogado defensor, entonces, ¿quién te va a condenar? El mejor testigo de nuestra salvación, ¿quién es? Aquel que murió, aquel que resucitó, aquel que está a la diestra del Padre y aquel que intercede por nosotros. Vean lo que dice Hebreos 7:25. Está hermoso ese versículo. Hebreos 7:25, que dice, por lo cual también puede salvar, ¿qué dice? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Está hablando de Jesús. Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y vean lo que sigue, viviendo siempre
para interceder por ellos. Tenemos un gran sumo sacerdote que vive siempre, ¿para qué? Para interceder por nosotros. Tenemos un gran intercesor. Cristo hoy mismo está a la diestra del Padre intercediendo por los que han creído, por sus hijos, por los creyentes. Tenemos otro gran intercesor, según el versículo 27, el Espíritu Santo también intercede por nosotros, ¿se acuerdan de eso? Con gemidos indecibles, porque nosotros no podemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros. ¿Cuántos intercesores necesitamos? Tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos a Jesucristo, que murió, que resucitó, que ascendió y está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Dice ahí Hebreos, vive para interceder por nosotros. Como diciendo, esa es su principal ocupación, hablar a favor nuestro. ¿Quién condenará? Si Cristo es el que intercede y habla a favor de ti, ¿quién te condenará? La respuesta es, otra vez, nadie. Nadie te puede condenar, porque Cristo intercede por ti. Cristo dice, si es un pecador, si merece castigo, pero aceptó la muerte, mi muerte, aceptó mi muerte vicaria, expiatoria en la cruz del Calvario, así es que Él se va al cielo. Jesús intercede por nosotros. ¿Quién condenará? Nadie. Hasta ahorita hemos tenido 3 respuestas que tienen que ver con cosas que Dios ya hizo por nosotros. Dios y por supuesto a través de la obra de Jesucristo. ¿Qué preguntas hemos respondido? La primera fue, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta es, si Dios está por mí, nadie. La segunda pregunta fue, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es, si el Señor me ha justificado, nadie. La tercera pregunta fue, ¿quién condenará? La respuesta fue, si Él es el que intercede por mí, si Cristo intercede por mí, nadie. Son fórmulas que deberíamos de saber, que debemos tener bien en la mente y corazón. Pero viene una última pregunta, en donde ya no vamos a ver algo que el Señor hizo, sino la respuesta esperada de aquellos que han recibido ese beneficio. Y entonces, que nos puede ayudar a contestar la cuarta pregunta. El versículo 35. La pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si yo les hiciera esa pregunta, estoy seguro de que todos tendríamos algo. Y no me digan que no. Porque podríamos decir, no, yo sí aguanto esto y sí, Señor, te permito esto, pero esto no. No es que si tú haces esto, Señor, yo así pensaba, ¿no? Yo no sería capaz de ciertas cosas, decíamos. Y Dios toca justamente esas cosas. Es como al joven rico que le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven y sígueme. No pudo. Si Dios te pidiera lo más preciado para ti en esta vida, ¿se lo podrías dar? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Y entonces Pablo pone algunas opciones y dice en el versículo 35, tribulación, va a venir tribulación, ¿eh? Se acerca la tribulación para el pueblo cristiano. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y es una pequeña lista, más adelante va a ser otra. Pero entonces vienen las respuestas de Pablo. ¿Cuáles son las respuestas de Pablo a esta pregunta? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si tú tienes la respuesta correcta al evangelio que se te ha predicado, si crees de la manera correcta, la respuesta tendría que ser, nada me puede separar. Vamos a ver si hemos creído de la manera correcta. Si nuestra respuesta al evangelio ha sido la correcta. ¿Les parece bien? Lo tenemos primero, el primer punto lo voy a saltar, el 36, nos vamos al 37, al 39. Dice, antes en todas estas cosas somos ¿qué?
Más que vencedores por medio ¿de quién? De Jesús. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo con ser más que vencedores? ¿A qué se está refiriendo? Soy más que vencedor en el trabajo. Soy más que vencedor en... ¿A eso se refiere? Específicamente, ¿a qué se refiere aquí Pablo? Porque dice que somos más que vencedores por medio de Jesús, de aquel que nos amó. Nos amó, murió, resucitó, está a la diestra, intercede. Aquel que no escatimó ni su propio Hijo. Somos más que vencedores en Él, en su obra. Está hablando entonces de la esperanza que Jesús nos ha comprado en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores porque tenemos una esperanza maravillosa, una esperanza eterna, porque la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Dónde está, oh sepulcro, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? A través de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos esperanza de resurrección. Por eso, ¿qué dice Lucas 12:4? No temáis aquel que puede matar el cuerpo, pero no puede hacer nada más. Temed a aquel que puede matar el alma en el infierno. Nuestro temor debe ser ¿a quién? A Dios, nada más. Si tú le temes a Dios, entonces no debes temerle a nada más en esta vida. Somos más que vencedores por la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores no porque nosotros somos buenos, no por nuestros esfuerzos, no porque somos muy buenos cristianos y nos portamos bien, no. Somos más que vencedores porque Cristo venció en la cruz, resucitó, ascendió y un día vendrá. Esa es la esperanza que nos hace fuertes. Entonces, somos más que vencedores. Si tú has creído correctamente al Evangelio, tienes esperanza. Y entonces nada de lo que suceda en esta vida te moverá. A lo mejor te mueve poquito el tapete, pero te vuelves a poner firme, te levantas, porque tienes una esperanza en Cristo. Esperanza de vida eterna, inamovible, incorruptible. Y entonces somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Y sigue diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La primera respuesta es, ¿realmente tienes esperanza? ¿Tienes esperanza en la vida eterna? Entonces nada de lo terrenal debería de separarte del amor de Cristo. Segunda respuesta, versículo 36. Como dice la Escritura en el Salmo 44:22. Este versículo 36 viene del Salmo 44:22 y por supuesto que me fui a leerlo. Es un salmo precioso en donde el salmista está hablando de los enemigos que tiene, de las persecuciones que ha tenido a lo largo de su vida. Mira, vamos a verlo, en el 44. En el 44, el Salmo 44 está hablando, como les decía, de las liberaciones pasadas. El salmista se está acordando de las veces que el Señor lo ha liberado en el pasado. Y si ustedes se dan cuenta, él hace unas reseñas de cómo Dios lo ha liberado maravillosamente en el pasado. Pero vean su situación presente. En el versículo, por ejemplo, desde el 17, dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto, Señor. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales. O sea, Señor, según nosotros estamos bien, estamos en la fe, estamos firmes, y sin embargo estamos sufriendo esto. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Nosotros estamos teniendo una fe fuerte en ti, nos estamos portando bien delante de tus caminos y sin embargo nos viene esta persecución, nos viene esto. Esta es una evidencia, ¿no? No porque eres cristiano significa que todo va a ser fácil y todo va a estar bien.
No, la vida es complicada. Y además de eso, los ataques de Satanás. Y además los ataques contra la iglesia. Además dijo Jesús, los enviaré como ovejas en medio de lobos. Aquel que predica la palabra siempre tiene enemigos. Siempre. Así que aquí el salmista está diciendo, Señor, tú no me has liberado en tiempos pasados, me has liberado. Sin embargo, hoy sigo sufriendo, a pesar de que estoy firme en ti, sigo sufriendo persecución. Y de ahí es donde viene este versículo 22. Por causa de ti, nos matan cada día. Somos contados como ovejas para matadero. De ahí tomó el apóstol Pablo esta porción. Vean ustedes lo que dice el versículo 36, como está escrito. ¿En dónde? En el Salmo 44, 22. Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas para matadero. Sí, para que nada te separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, para que nada te separe del amor de Cristo, tú debes considerarte muerto por causa de Cristo todo el tiempo. Te tienes que considerar como una oveja para matadero, por causa de Cristo. ¿Estás dispuesto a morir por Jesús? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz? Y no solamente morir por Él, sino ahora vivir para Él. Tomando tu cruz, negándote a ti mismo y viviendo para el Señor. Si estás dispuesto a eso, entonces nada te separará del amor de Dios. Pero si tienes otros amores, si vas tomando el arado pero mirando atrás, no eres digno del reino de Dios. Así lo dijo Jesús. Ninguno que tomando el arado, mirando y mira atrás, es digno de ser mi discípulo. ¿Tienes amores pendientes? Pues regrésate, ¿no? Vuelve atrás. Porque para estar en Cristo necesitas amarle. Necesitas amarle a Él por encima de todas las cosas. ¿Qué nos separa del amor de Cristo? Si tú has muerto, entonces nada te puede separar. Si te consideras como oveja para matadero. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es. Así es que, para responder a esta pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si estás muerto en Cristo, si estás muerto juntamente con Cristo, ¿no? Entonces nada te podrá separar. Y la tercera, el versículo 20. Dice el versículo 20, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú has sido llamado por Dios, si tú amas a Dios y sabes que Él te ama, entonces sabes algo, dice, porque vea cómo comienza el versículo. ¿Qué dice el versículo 28? Y sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿no?, en esta vida. De hecho, en el versículo anterior, el versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, hay muchas cosas que no sabemos. Yo no sé pedir como conviene. Sí, hay muchas cosas que no sé, pero hay algo que debo saber. Dice Pablo, esto sabemos, esto sí lo sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De eso no tengo duda. No tengo duda. Eso lo sé. Amo a Dios, entonces todo lo que me pase ayuda a bien. Si tú sabes eso, si no te queda duda de esa gran verdad, de que confías en la soberanía de Dios, si no te cabe duda de eso, si lo sabes, entonces nada te podrá separar. Si tienes dudas de Dios, si dudas de su amor, si dudas de las circunstancias por las que te permite pasar y reclamas de todo, entonces sí hay cosas que te separan. Sí hay cosas que te van a separar. Como la semilla que cayó entre pedregales, que vinieron la que cayó entre espinos, que vinieron las tribulaciones y todo eso y se ahogó la semilla. Entonces, la respuesta sería triple, ¿no?
¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es, si tienes una esperanza firme en Dios, si has muerto juntamente con Cristo, y si sabes que todas las cosas en esta vida te ayudan a bien, entonces la respuesta es, nada te podrá separar del amor de Dios. Conclusión. Aquí tenemos las acciones divinas que nos dan seguridad de salvación. Son 3 acciones divinas. ¿Cuál es la primera? Dios es por nosotros. Él nos bendice y nos guarda, según la bendición sacerdotal. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Y lo demostró cómo? No escatimando ni a su propio Hijo. Así es que, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él es por ti, entonces nada contra ti. Así es que la primera gran verdad es, Dios está por mí. Díganlo, Dios está por mí. Díganlo otra vez, Dios está por mí. Amén. La segunda gran verdad, la segunda acción divina, Dios te justifica. Él te conoce. Te puso un gran destino frente a ti, ser un hijo de Dios. Te llamó. Tú accediste a ese llamado. Entonces Dios te ha justificado. Si Él te ha justificado, entonces nadie te puede acusar. Tercera gran verdad, tercera acción divina. Jesús intercede por ti. Aquel que murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, también vive para interceder por ti. ¿Lo crees? Dilo. Cristo intercede por mí. Cristo intercede por mí. Entonces, ¿quién condenará? ¿Ok? Ahora, la respuesta a la cuarta pregunta tiene que ver con nosotros. La respuesta a las otras 3 preguntas tuvo que ver con las acciones divinas. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta? Él está por nosotros, Él nos justifica y Él intercede por nosotros. Pero la cuarta pregunta, su respuesta está en nosotros, en nuestra respuesta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es, si tengo esperanza, bien puesta. Digo, porque si viene cualquier problema y me pongo a chillar y valoro mi vida y mis cosas terrenales más que a Cristo, ¿dónde está tu esperanza? Si tienes esperanza, ¿ok? Número 2, si has muerto juntamente con Cristo, ¿te consideras como oveja para matadero? Y número 3, si sabes, lo sabes, ¿sí? No te cabe la menor duda, sabes que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Entonces, si tienes esas 3, nada te podrá separar del amor de Dios. Por todo eso es que, hermanos, Dios es por nosotros, Dios nos justifica, Cristo intercede por nosotros, nosotros somos más que vencedores, tenemos una esperanza, hemos decidido tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos y vivir para Dios, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, agradecemos todo lo que nos sucede. Así es que nadie estará contra nosotros, nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Ahí tenemos nuestra seguridad de salvación.